5,1% dio la inflación en julio en la ciudad de Buenos Aires. Segundo mes consecutivo de suba. Había dado 4,4% en mayo, 4,8% en junio y 5,1% en julio. Más de lo esperado, pero además con señales de alerta y preocupación. Sobre todo porque el Ministerio de Economía ha dicho que en septiembre la inflación nacional tiene que converger al 1%, incluso por debajo, 1, algo o 0, algo. Y los datos que están saliendo, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, que no necesariamente coinciden con los datos del INDEC, que es a nivel nacional, bueno, son verdaderamente muy preocupantes. Fíjense, 5,1% la inflación en la Ciudad de Buenos Aires en julio, el mes pasado, un mes en el que no hubo aumento de colectivos, por ejemplo, que pesa mucho en el índice. Un mes en el cual los aumentos de tarifas de luz y gas estuvieron totalmente moderados. No fue un mes de aumento de tarifas. De hecho, se suspendieron. Los precios regulados vinieron por debajo de la inflación general. Es decir, que no fueron los aumentos como había sido el mes anterior, los aumentos en junio, los aumentos de tarifa de luz y gas. 98,5% acumula la inflación en los 7 primeros meses del año, enero, julio, en la Ciudad de Buenos Aires. Últimos 12 meses, 264,9%. Ahora, insisto en este tema, ¿por qué 5% de inflación en julio cuando el Ministerio de Economía está esperando la semana que viene, cuando se dé el índice nacional, que la inflación esté nacional debajo del 4%? Ahora, si bien la ponderación de lo que se mide en la Ciudad de Buenos Aires es distinto que a nivel nacional, aún cambiando los ponderadores, el dato no puede estar muy por debajo del 4% a nivel nacional. Y la preocupación, fíjense, para el que vive en la Ciudad de Buenos Aires, esta es la inflación. Y la preocupación, la placa siguiente, por favor, es cómo fueron los aumentos. Y los aumentos no tienen que ver con los aumentos de precios regulados, tarifas de luz, gas, transporte, porque en julio no hubo aumento en la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber aumento este mes, en agosto, a partir del lunes, 37% de aumento en los colectivos. Y eso tiene un peso, si bien es la mitad de mes, pesa un punto de inflación adicional en la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente en septiembre, ahora vamos a ver, hay toda una discusión si se le quita totalmente los subsidios a las líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. El boleto colectivo se puede ir ahora el lunes de 270 a 370 pesos y en septiembre se puede ir a 1.000 pesos. Hay toda una discusión, incluso política, que enfrenta a Jorge Macri y a Axel Kicillof de un lado y a Javier Milei, que necesita quitar los subsidios al transporte del otro lado. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, sí, hubo aumentos estacionales, básicamente fuertes los aumentos de restaurantes y hoteles por la estacionalidad de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires, pero, insisto, no es algo que pese tanto como los servicios públicos, que sí habían aumentado fuerte el mes anterior, en junio, cuando la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue inferior, fue 4,8%. Ahora subió sin que aumenten tarifas de servicios públicos, sin que aumente el transporte en colectivos, ni trenes. Bueno, sí hubo aumento también de nuevo, prepagas, que se liberan los precios a partir de julio. Es decir, ahora sí hay aumentos según cada prepaga, vienen con diferentes aumentos. Y hubo también aumentos en todo lo que son servicios, seguros, servicios financieros, todos servicios privados. Y los servicios privados son parte de los precios que venían atrasados desde el año pasado y que están actualizándose por arriba de la inflación. Con lo cual todos dicen, bueno, no hay mucho margen para que la inflación vaya en este contexto al 1% o al 0, algo por ciento, como ha dicho Luis Caputo, el ministro de Economía. Y ojo, que todos están viendo si eso puede ocurrir o no, porque al mismo tiempo el dólar oficial va al 2% mensual. Y cada vez se atrasa más respecto a los precios. Eso genera que todos estén viendo que en algún momento no lo van a poder sostener. El Banco Central está sin dólares, es decir, no tiene capacidad de acumular dólares, y eso genera una especie de círculo vicioso. El otro dato, para seguir con atención, es el tema de alimentos. Alimentos estuvo en 3,8%, alimentos y bebida 3,9%.
insisto, sigue aumentando a casi 4% los alimentos en promedio, cuando el dólar oficial está clavado en el 2% mensual. Entonces, estos datos la verdad son muy preocupantes, lo que ha ocurrido en la inflación del 5,1% en julio en la ciudad de Buenos Aires. En medio de todo esto, hay una discusión muy grande de cómo sigue septiembre, agosto y septiembre, insisto. Con estos datos, y es difícil que la inflación en la ciudad de Buenos Aires en agosto baje mucho, porque el propio gobierno nacional ha dispuesto un aumento de 37% del boleto de colectivo a partir del lunes próximo, que va a aumentar para la mitad del mes. Es decir, el impacto no va a ser pleno en el mes de agosto, en el índice de inflación, pero insisto, tiene una ponderación muy grande el transporte de colectivo en la ciudad de Buenos Aires en el índice. Y este 5,1% no hubo ningún aumento de transporte en julio. Ese aumento viene ahora, en agosto. Y en septiembre hay una discusión muy fuerte que se está dando a cielo abierto entre el gobierno nacional de Javier Milei, Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, porque esta semana el gobierno nacional dijo: quito todos los subsidios al transporte colectivo a las 31 líneas de la ciudad de Buenos Aires. Y eso puede llevar que el boleto de colectivo, si la ciudad de Buenos Aires no pone los subsidios que hoy está poniendo el gobierno nacional, en septiembre vuelva a aumentar. ¿Cuánto puede aumentar? Y bueno, entre los 370 pesos que va a estar el recorrido mínimo a partir del lunes y 950.000 pesos, que es lo que cuesta el boleto de colectivo sin subsidios en ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata. Y eso ha generado muchísima tensión en este momento entre entre Jorge Macri y, sí, mostremos por favor lo que venimos contando, ¿no? Lo de los boletos de colectivo. Estoy diciendo, sale 3.70 ahora desde el lunes en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA el tramo más corto. Y bueno, va a ir, se puede llevar, claro, sin subsidios, exactamente. Sí. Estamos contando comparación con las otras ciudades, ¿no? Con ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe o Mar del Plata. Porque además el planteo de que vaya a 370 es engañoso. Es muy poco el transporte de colectivo en la ciudad de Buenos Aires que paga el boleto mínimo. La mayoría paga más que eso ya. Más de 400 pesos va a ser. Y entonces ahí va a tener una mayor incidencia, y ni hablar los que viajan en varios transportes colectivos el mismo día para ir al trabajo o para ir a estudiar. Contala, me dicen que me ponga acá y que muestre, a ver, ¿se ve acá? No sé si se llega a ver. El boleto de colectivo. El mínimo, en el a 370. a partir del lunes va a estar en 370 pesos, ahí abajo. No sé si se llega a ver, hoy está en 270 pesos. Y aún así sigue siendo uno de los más económicos del país. Y aún así, cuando uno ve ciudades grandes, por ejemplo, tomemos acá, en Mar del Plata, 940 pesos. Santa Fe, Rosario, ahí tenés. Cuando vemos acá, exactamente, Córdoba. Otras ciudades, ciudad de Santa Fe, 940 pesos. También en Córdoba, también 900 pesos. Ahí está, estamos viendo en Bahía Blanca, digamos. Es cierto que en esas ciudades, San Miguel de Tucumán, 700 pesos, 690 pesos. Es cierto que en esas ciudades no se toman 2 o 3 colectivos para ir al trabajo, como ocurre en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y esto está generando mucha tensión entre Milei de un lado y Jorge Macri y Kicillof del otro, Javier. Sí, porque la promesa de cortar los subsidios no solamente abarca a la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo expreso en una exposición en la Cámara de Diputados Franco Mogueta, el secretario de Transporte de la Nación, días atrás, que anunció tajantemente que en la ciudad se iba a sacar completamente el subsidio a las 31 líneas que funcionan solamente dentro de la jurisdicción porteña. Pero también les van a quitar subsidios a las del conurbano bonaerense, que también es un tema que preocupa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque aunque tanto provincia de Buenos Aires como también ciudad de Buenos Aires ya ponen una parte del subsidio para que los colectivos mantengan estos valores, no hacen el aporte completo. Se completa con
los fondos de la Nación que ahora se prometen sacar a partir de septiembre. Y están pensando, en principio en la ciudad de Buenos Aires, iniciar algún tipo de diálogo, sobre todo para que no se produzca esto a partir del 1 de septiembre o a partir de septiembre, que obligaría a la ciudad de Buenos Aires a sacar de algún lado fondos para trasladar el subsidio completo ahora a las líneas de colectivo y que no aumente tanto. Y en provincia de Buenos Aires algo parecido, y están viendo de qué manera se puede articular algún tipo de negociación, o si no hay posibilidad de negociar, si no se pueden sentar a una mesa de discusión con la Secretaría de Transporte, activar los mecanismos de defensa y de amparo judicial para que esto no se pueda producir de esta manera y pueda haber de alguna forma un planteo de diálogo, de tira y afloje, como el que ya se está empezando a ver. De hecho, en el día de ayer, si no me equivoco, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, la mano derecha de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, estuvo reunido y estuvo presente este tema con el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. Y lo mismo desde Ciudad de Buenos Aires, que están planteando, originalmente imaginaban una presentación ante la Corte Suprema o ante algún ente suprajudicial que permita obligar al gobierno nacional a bajar un cambio, y hasta ahora dijo no, vamos a intentar primero por las buenas. Veremos si esto sucede. Igualmente, volvemos al dato de inflación del 5,1% en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional también está pisando algunos aumentos para que la inflación no se vaya más arriba todavía. Hay un estudio de la consultora EcoGo que muestra justamente, ahora sí podemos mostrar el gráfico de tren y colectivo, cómo se había dicho que se iba a ajustar con la inflación pasada, y ese ajuste no se viene haciendo. Se viene demorando, tanto en trenes como en colectivo. Fíjense que en términos históricos todavía está en un nivel bajo el boleto del colectivo y mucho más el boleto de tren. Y ni qué decir, fíjense el boleto de colectivo en 2.70, el Rosario 9.40. Esto es porque el gobierno salió de lo que había dicho originalmente de cómo iban a ser los ajustes en tren y colectivo, que los iban a ir ajustando después del aumento muy fuerte que hubo en febrero con la inflación pasada. Y eso no viene ocurriendo, viene un mes sí, un mes no, y con índices mucho más bajos. De hecho, la consultora EcoGo calcula que se están frenando 8 puntos de inflación, es decir, reprimida, no solamente en trenes colectivos, ese es el dato, el título, se moderan aumentos para que cierren las cifras de inflación, sino también en luz y gas. De nuevo, luz y gas tiene todo un esquema de aumentos en base a la evolución del dólar y los índices inflacionarios que no se viene aplicando. Y los aumentos que viene aplicando el gobierno nacional van muy por debajo. Por eso, ojo con este tema, porque me parece que alguna negociación va a haber entre Jorge Macri y el propio Milei o Caputo, porque si el boleto de colectivo sube en septiembre 100%, se te va el índice de la ciudad de Buenos Aires a cualquier lugar. Sí. Y obviamente tiene un impacto también sobre el índice a nivel nacional. Entonces, ojo que el título es ese, se moderan aumentos para que cierren cifras de inflación, en luz, en gas, en colectivos y en trenes. No estaría